2, 1. Perfecto. Adelante, hermano. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas, este día 2 de diciembre ya de 2020. Agradecemos de todo nuestro corazón a los hermanos que retransmiten este programa y vamos a mencionarlos. La página de Sol Escritura para México y Latinoamérica, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, el grupo Teteleste en Chile y Beatriz Scampini desde Argentina. Agradecemos mucho su ayuda y el hecho de que este programa se difunda lo más ampliamente posible. Queremos saludar también a todos nuestros hermanos que se unen con nosotros desde lugares muy distantes, como son las comunidades hispanas de Canadá, de los Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, España y sus islas. Cuánto gusto tenerles con nosotros, es un placer, es un privilegio contar con ustedes. Y este programa lo hacemos para todos ustedes de todo nuestro corazón y con muchísimo gusto. Y bueno, pues están, como siempre, estamos aquí, su servidor, estamos nuestro hermano Armando González, nuestro hermano Roberto Islas, quienes van a pasar a saludarles. Muy buenas noches, José Antonio, muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que están con nosotros este miércoles 2 de diciembre ya, hermanos. Ya vamos a cumplir nuestro tercer año, ¿verdad, hermanos? Sí. Transmitiendo nuestro tercer año, hermanos, para todas nuestras comunidades hispanas que nos escuchan en toda América y en la península ibérica. Les mandamos un fuerte abrazo, los saludamos y los dejo con Roberto Islas, nuestro hermano. Para saludarlos, hermanos, bendiciones a todos ustedes. Es grato estar aquí de nuevo con ustedes. Hace 8 días hubo una imposibilidad técnica para saludarlos y estar con ustedes, pero alcancé a ver casi todo el programa en vivo y creo que se avanzó excelentemente bien en el tema que nos acoge hoy y que va a continuar hoy, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Y queremos anunciarles, hermanos, que seguimos con el tema sellos distintivos del creyente. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando de la esperanza. Y nuestro hermano Roberto Islas tiene una serie de puntualizaciones y comentarios que considero serán de gran interés para todo nuestro auditorio. Mi hermano Armando, creo que te interrumpí, hermano. ¿Qué ibas a decir? No, hermano, está bien. Simplemente iba a comentarles yo que el tema que íbamos a seguir continuando es el tema de la esperanza parte 2, ya que la semana pasada lo introdujimos, hablamos de la esperanza del llamamiento que tenemos los cristianos, la esperanza de la resurrección y algunos otros puntos que tocamos, que el hermano Roberto tenía la intención de alguna forma hacer una puntualización con respecto a estos textos y poder hacer, como en todas las ocasiones que hemos estado hablando, una distinción de algunas categorías que podemos tener con respecto a la esperanza y algunos aspectos. Y después yo tengo algún punto después de que hable él que a mí se me hace de importancia para toda nuestra comunidad y pues por ahí le vamos dando, ¿no? ¿Qué les parece? Magnífico, hermano. Antes de que comencemos, me permiten ustedes nada más, queremos saludar a los hermanos y hermanas que ya se han conectado con nosotros
Paloma Frau, Sergio Fernández, Israel Pelayo, Mino Rodríguez Cortés, Marta López, Sergio Fernández, Beatriz Scampini. A todos ustedes, hermanos y hermanas, un fuerte saludo de nosotros. Ahora sí. Pues bueno, pues entonces, ya que estamos en tema, pues adelante, mi querido hermano Roberto. Bueno, me gustaría retomar muchísimo de lo que dijeron la sesión anterior, y solo mostrarla en tres perspectivas que nos pueden ser de utilidad, para entender muy bien este asunto de la esperanza. El primer punto que me gustaría mostrar es que la esperanza que tiene el cristiano, que es específica y muy particular, es un sello distintivo del creyente. Y este primer punto quizás sería bueno mostrarlo. De hecho, ya vieron los textos la vez pasada, pero me gustaría confrontarlo entre dos para que vean el estado anterior, nuestro estatus anterior y nuestro estatus actual. Para nuestro estatus anterior, el texto ideal sería el de Efesios 2:12, que se mencionó la vez pasada. Ahorita los tocamos, nada más déjenme, los menciono así primero de corridito, y contrastarlo contra Primera de Corintios 13:13, para que vean la diferencia entre los dos estatus, cómo estábamos antes, y qué significa cómo estábamos antes, y cómo estamos ahora. Entonces, esto solo para hacer énfasis en que la esperanza es un sello distintivo del creyente que el no creyente no tiene. Sería el primer punto. El segundo punto es la esencia. ¿Qué significa esta esperanza? ¿Cuál es el núcleo central de esta esperanza? Y para esto el texto, yo creo que más adecuado, al menos donde se nos presenta Pablo con mayor claridad, es en Hechos 24:15, aquel texto que Armando leyó la semana pasada, donde está Pablo presentando apología ante Félix. Pero, junto con dos textos importantísimos que hablan de que esta esperanza es motivo de gloria y que no avergüenza. Para esto tendríamos que acudir a Romanos capítulo 5, que ya lo tocaron, pero habría que profundizar un poquito, y un punto más aquí mismo en este núcleo central, que también esta esperanza es motivo de no tristeza, y aquí la ayuda de José Antonio va a ser fundamental para el texto de Primera de Tesalonicenses 4:13. Y como tercer punto, ¿cómo está vinculada esta esperanza con la vida eterna? Es una perspectiva, es decir, la esperanza es algo en tiempo presente, pero tiene una manifestación gloriosa de Cristo con la que está vinculada. También está vinculada con la vida eterna que Él ya ganó para nosotros y que ya tenemos ahora. Y un punto importante que es que seremos semejantes a Él. Y para esto, pues el texto más adecuado, pues al menos el que mejor lo presenta de primera instancia, sería el de Tito 1:2, y el otro sería Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Yo creo que por lo menos estos mínimos textos, serían los adecuados para tener esta triple perspectiva de la esperanza. Sin embargo, hay más. Me gustaría mencionar brevemente que hay un motivo de la esperanza, es decir, hay una razón que justifica la esperanza. Pablo lo dice en Romanos, que es precisamente pues la cruz de Cristo y la justificación. Pero digamos, esto es previo, es su motivación. ¿Qué motiva la esperanza a nosotros? Precisamente este punto central. Pero ahorita yo creo que el núcleo sería qué cosa es la esperanza y cómo está vinculada con lo prospectivo, con lo que tiene que ver el futuro.
No sé si les parece que lo enfrentemos así, uno por uno de estos 3 puntos, o si ustedes tienen alguna otra idea, pues lo podemos desglosar de alguna otra manera. Como ustedes me digan, hermanos. Adelante, adelante, Robert. Entonces empezaríamos con el primero, si les parece bien. El primero es que esta esperanza es un sello distintivo del creyente. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, entonces, los textos que habíamos señalado serían el de Efesios 2 y el de Primera de Corintios 13. Si quieren empezamos con esos dos. Los leemos rápido y si quieren después los detallamos. Ahorita los leemos para que se vea nada más el contraste. Entonces el primer punto es que el cristiano tiene esta esperanza, que es exclusiva de los cristianos y que es un sello distintivo del creyente, porque el que no es creyente no lo tiene. Entonces, Efesios 2:12. Dice así: hablando de los gentiles, dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, segundo punto, y ajenos a los pactos de la promesa, 3 puntos. Eso no lo teníamos. Y luego dice Pablo, en resumen, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, eso era lo que no teníamos. Estábamos sin Cristo, bueno, sin la promesa mesiánica de Cristo, ¿verdad? No pertenecíamos al pueblo elegido de Dios, a Israel, y éramos ajenos a los pactos. Dice Pablo, eso significa que no teníamos ni esperanza y no teníamos Dios, sí, sin Dios en el mundo. Esto tiene implicaciones muy serias. Quiere decir que cualquiera otro que no sea cristiano, sigue sin Dios en el mundo y sigue sin esperanza. Pueden ustedes pensar en la religión que quieran, hermanos, en la religión que quieran. No tienen estas dos cosas que ahora tenemos nosotros. Y sí tienen las otras 3. Es decir, están sin Cristo, no pertenecen al pueblo elegido de Dios y están ajenos a las promesas, Siguen en ese estatus. Nosotros ya no estamos en ese estatus. No por nuestros méritos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. No lo voy a repetir. Entonces, eso y ahora lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Dice Primera de Corintios 13:13. Dice Pablo dice, y ahora permanecen la fe, primero, la esperanza y el amor. Son las 3 virtudes, hermanos. Vean cómo estas 3 virtudes son las que nos sostienen. Por la fe creímos en Cristo y fuimos justificados, acuérdense. Luego, en modo presente, mantenemos el amor para con los hermanos y para con nuestro Señor. Y esta esperanza prospectiva hacia las cosas del futuro, como las llamaba mi hermano José Antonio la sesión pasada, los asuntos escatológicos, la resurrección para vida eterna en nuestro caso, y la de los no creyentes, pues para muerte eterna. Fíjense entonces, por eso quería mostrarlo estos dos, que no teníamos antes y que tenemos ahora. Tenemos esperanza y Dios. Tenemos fe, esperanza y el amor. Este sería pues para el primer punto, es decir, que es un sello distintivo. Con estos dos textos me gusta mostrarles que la esperanza es un sello distintivo del creyente. No sé si quieran comentar algo, mis hermanos. No, hermano, continúa, hermano. ¿Vamos bien? Bueno, el segundo punto. Muy claro. El segundo punto. El núcleo central. ¿Qué tiene como núcleo central? ¿Qué quiere decir cuando yo digo tengo una esperanza? Una esperanza cristiana, esta esperanza. ¿Cuál es su núcleo central? Pablo lo detalla bastante bien en Hechos ahí 24. Lo leyó mi hermano Armando la sesión pasada. Ahí en esta de apología, defensa, apología,
que tenía Pablo ante Félix, ahí en el capítulo 24 de Hechos, donde entre tantas cosas que dice, habla de que, dice, voy a leer el 14, el 15, dice así: pero esto te confieso, está hablando con Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, dice Pablo, así sirvo al Dios de mis padres. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y luego aquí viene la parte, dice, teniendo esperanza en Dios. Luego abre un pequeño paréntesis ahí diciendo, la cual ellos también abrigan, haciendo referencia a la historia, pues. ¿Y qué cosa es la esperanza? Dice, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de injustos como de injustos. Y esta esperanza tiene una consecuencia inmediata, en tiempo presente, y lo dice ahí en el 16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Se acuerdan? Fe, esperanza y amor. Vean cómo el núcleo central de la esperanza, dice, es que ha de haber resurrección de los muertos, así de injustos como de injustos. Es un núcleo central. Vamos a ver después cómo Pedro hasta dice, hay que presentar defensa a los que digan, a los que nos pregunten y nos pregunten sobre en qué tenemos esperanza, ¿se acuerdan? Ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, decía yo que este texto de Hechos 24:14 está vinculado con otros dos, particularmente con Romanos capítulo 5, porque dice Pablo ahí en Romanos capítulo 5, versículo 2, que esta esperanza es para gloria. Dice, literalmente dice así, porque también tenemos entrada por la fe, vean el impulso, a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es para gloria. Dice, y no solo esto, pues eso ya es extraordinario, pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, fíjense la secuencia, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba dice esperanza, y luego pone un énfasis en la esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza, pues es motivo de gloria, ya no lo dijo, ¿cómo nos va a producir vergüenza? Cuando hablemos ante alguien de la resurrección de los muertos, para unos para vida y otros para muerte, ¿cómo? ¿De quién hablamos de eso? ¿Da vergüenza? No, dice Pablo que no avergüenza, y la razón de por qué no avergüenza es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Terrible pasaje que yo creo que mi hermano José Antonio nos tendrá que detallar un poquito más adelante, ahorita que terminemos el desglose de estos tres, pero es extraordinario. Este es como para una sesión completa, nada más estos 5 versículos, no sé. Y luego, entonces, nos seguiría Primera de Pedro 1:3, porque ahí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. Y la pregunta es, ¿y como para qué nos hizo renacerlo? Y dice Pedro, para una esperanza viva. Y luego le preguntan a Pedro, ¿y por qué motivo? ¿Cuál es la razón? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vean, causa y efecto de la esperanza. Causa y efecto. La causa es la resurrección de Jesucristo de los muertos, y el renacimiento para una esperanza viva sería el consecuente. Bueno, estoy solo enumerándolos. Y luego está el texto de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4:13, donde nos dice que esta esperanza, que es el núcleo central, tiene como núcleo central la resurrección, es motivo de no tristeza respecto de los que ya duermen. Dice así,
Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, los hermanos cristianos que ya murieron y que seguramente pues producen una tristeza entre la comunidad cristiana, sobre todo entre su familia, porque pues ya no están con ellos. Pero Pablo dice que esto es para que no os entristezcáis. Dice, pero vean el contraste, como los otros, los que no son cristianos, hermano, que no tienen esperanza. Eso sí, tienen motivo de tristeza, y discúlpenme que se los diga, tienen motivo de tristeza, porque si los que se murieron no creyeron en Cristo, triste suerte, triste destino. Quizás no se hable mucho de esto, pero hasta donde yo sé, solo hay de dos sopas, ¿verdad? Cielo e infierno. Entonces vean que, pues sí es motivo de tristeza para los que no tienen esta esperanza. Vean lo fundamental que se constituye esta esperanza para nosotros. Bueno, y el tercer puntito rápido, antes de que pasemos a los detalles, ¿con qué está vinculada esta esperanza? Bueno, básicamente me interesan con tres perspectivas, porque las anteriores, pues ya la leímos ahorita en Romanos, pero digamos hacia el pasado está la cruz de Cristo, ¿verdad? Y en el presente pues está el no avergonzarse, etcétera, lo que ya dijimos hace un momento. Pero en perspectiva, es decir, hacia el futuro, como cosa del futuro, está vinculada con la vida eterna, y me gustaría hacer mucho énfasis en este primer punto. Pablo lo refiere en dos pasajes de la misma epístola que le manda a Tito. También está vinculada, ahorita los leo, está vinculada con la manifestación gloriosa de Cristo, que esto es importantísimo. La segunda venida del Señor va a ser en gloria, ya no viene a pagar cuentas con el pecado ni nada de eso, eso ya lo hizo. Consumado es, dijo él. Ahora viene a hecho está. Estoy hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Y tercero, con que seremos semejantes a él. Entonces voy a leer por lo menos un pasaje para cada uno de estos dos. Voy con el primero, el vínculo de la esperanza con la vida eterna. Ahí los textos serían Tito 1:2, Tito 1:2 y Tito 3:7. Los voy a leer rapidísimo y ya después, si quieren, entramos a detalles. Dice así, Tito 1:1, voy a empezar. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ustedes y yo, hermanos, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna. Vean cómo hace el vínculo de la esperanza con la vida eterna. Dice, en la esperanza, eso es lo que está esperando Pablo, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del tiempo de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. ¡Wow! Hasta se me hace bien atrevido Pablo, pero pues eso le daba el Espíritu Santo que diera, ¿no? Voy con el otro texto, ahí en Tito 3:4. Solo los estoy leyendo, hermanos. Ahorita, si quieren, vemos el que ustedes digan. Voy a leer desde el 4 para llegar al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué bonita secuencia, ¿verdad? El cual derramó en nosotros, no en todos, nomás en nosotros, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, ¿para qué? Justificados por su gracia, dice,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es algo seguro, hermanos. Es algo que esperamos, por eso se llama esperanza. No hay incertidumbre en la esperanza, hermanos. Es algo cierto. No avergüenza, acuérdense. Voy con el texto de Tito 2:11 para ver el punto de la manifestación gloriosa de Cristo. En realidad el texto es 2:13, pero voy a leer desde el 2:11. Dice Tito 2:11 hasta el 13, voy a leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ya nos había hablado de esto en Romanos, acuérdense, y en Hechos 24, dice, vivamos en este siglo, la era presente, sobria, justa y piadosamente. Y luego el 13 dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vean el vínculo de la esperanza con la manifestación de Cristo. En el momento ese, en Tesalonicenses ya nos dijo que es un solo momento. Viene Cristo, vienen los hermanos que ya durmieron y los que se estén todavía van a ser transformados. Acuérdense de este pasaje, que aquí está recordando de alguna manera Pablo y vinculándolo con esa manifestación gloriosa de Cristo, ese día, ese momento, donde va a separar justos de injustos, todo eso que dice Apocalipsis, hermanos. Y voy con el tercero y último, el punto es con que seremos semejantes a Él. Y para esto dije que íbamos a utilizar primera de Juan 3:1. Bueno, más bien 3:2, aunque voy a leer también el 3:1. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Vean la categórica afirmación. No hay ninguna duda en lo que Juan está diciendo, Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora sí a plenitud, acuérdense, a plenitud. Pero sabemos, vean la certeza, sabemos que cuando Él se manifieste, acuérdense, la segunda venida, seremos semejantes a Él. ¿Cuál es la razón de por qué seremos semejantes a Él? Dice, porque le veremos tal como Él es. Dice, y luego dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, que seremos semejantes a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo mismo que Pablo había dicho en Hechos y en Romanos, solo que con otras palabras. Bueno, y ya nada más para el remate, un texto más de Primera de Pedro 3:15, donde pues hablar con el no cristiano de la resurrección, hermanos, pues ya vimos que no es motivo de vergüenza, sino es un motivo de gloria. Y Pedro dice aquí, en este texto en específico, dice que debemos estar siempre preparados. Dice, lo voy a leer, Primera de Pedro 3:15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Él está dando por hecho que es un tema complicado. Ante todo el que os demande razón, fíjense nada más, razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo dejo hasta ahí, hermanos. Es por lo menos para que todo el mundo tenga los textos que vamos a estar trabajando, además de otros que son complementarios y que ya leyeron mis hermanos en las sesiones pasadas, pero que pues convendrá que retomemos algunos de ellos y entremos a detalle ya ahora sí para el desglose de lo que sería la esperanza, por lo menos en estas 3 líneas, amén de que mis hermanos quieran adicionar algo. Entonces, adelante, hermanos. Hermanos, pues ha sido
muy interesante lo que nos has planteado aquí. Y seguramente que tú tienes algunos detalles de los versículos que has tocado y por razones muy importantes seguramente los has tocado. Seguramente que te pregunto, hermano, ¿quisieras tú mismo hacer algunas aclaraciones específicas sobre algunos de estos versículos, hermano, que has tocado? Sí, sí, solo para entrar pues a detalle, no sé de con cuál de las tres quisieran ustedes entrar. Yo veo que, por ejemplo, Armando la vez pasada tenía mucha inclinación hacia el núcleo central, particularmente al aspecto de que la esperanza está vinculada con la vida eterna. Entonces, pues a lo mejor quisieran que empezáramos con la carta de Tito, no sé, pero pues ustedes, Armando, no sé, o tú, José Antonio, yo también no estuve revisando, leí, lo oí por segunda vez ayer, de nuevo la charla bíblica de hace 8 días, la volví a escuchar para ver los énfasis que ustedes hicieron, y también vi que tú tenías una inclinación más bien por el núcleo. Armando estaba más bien vinculado con los nexos, con la perspectiva, con el asunto de la vida eterna, y tú más bien con el tiempo presente, más inclinado hacia Romanos y hacia Hechos. Bueno, los textos que mencionaste estaban muy vinculados con digamos, con la fuerza que nos da la esperanza en tiempo presente, y Armando más bien con la perspectiva de la esperanza vinculada con la vida eterna. Pues por eso les digo, pues por donde ustedes digan, y por ahí si quieren ustedes empiezan a detallar y ya vamos complementando. No sé, como ustedes me digan. Bueno, hermano, fíjate que me ha dado, ahora que estabas leyendo Romanos capítulo 5 y mencionabas esperanza, a la que se refiere Pablo ahí, Romanos 5:1, si me permites, voy a dar lectura, dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, y esto como recalcando, Roberto, este aspecto del presente, como tú lo mencionas, este énfasis que yo he querido, que me traía yo en mis pensamientos, referida al fortalecimiento de la fe en la vida cristiana en el presente del creyente, dice que habiendo sido declarados justos por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien bien hemos obtenido acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y por supuesto, este aspecto de gloriarse en la esperanza de Dios, pues es un gloriarse y un esperar en la manifestación de Cristo en su segunda venida, es decir, es escatológica, pero guarda una relación muy particular con el presente, porque quizás la pregunta, no sé si se le llegaron a hacer a Pablo, y en razón de esto Pablo siguió argumentando en el versículo 2, era: bueno, Pablo, ¿cómo sabes tú? Y una pregunta que nos pueden hacer también a nosotros: ¿cómo sabemos nosotros que esta esperanza que decimos tener no es una ilusión, no es un sueño guajiro? ¿Cómo saben ustedes, creyentes, que la esperanza es cierta, es verdadera? Y Pablo, por supuesto, creo yo, si no fue la primera intención de los artículos que siguen, hasta el 5, 2, 3, 4 y 5, bueno, pues Pablo fortalece este punto cuando dice, bueno, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego el versículo 3, y no solo esto,
sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, estas tres cosas mencionadas, hermano, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Como si fuera una especie como de lectura quiástica, donde comienza con la esperanza y termina con la esperanza. Y dice, nos gloriamos en la esperanza. ¿Y cómo sabemos nosotros que esta esperanza no es ficticia? Bueno, pues porque Dios está obrando todos los días con nosotros, porque Dios está fortaleciendo la esperanza. Si notamos el resultado de estas tres cosas que son extraordinarias, que es que la tribulación en la mano de Dios, en el Señor, la tribulación produce paciencia. Esta paciencia produce un carácter a toda prueba, como el carácter de Cristo. Y dice, y este carácter probado produce esperanza. No produce una tercera cosa distinta de la esperanza, sino produce esperanza. Es decir, nosotros sabemos que nuestra esperanza de la gloria de Dios, o sea, es nuestra esperanza futura, está perfectamente, podemos decir, asegurada por Dios mismo, quien está trabajando todos los días con nosotros, utilizando las tribulaciones y utilizando todas las circunstancias imaginables e inimaginables, a través de las cuales Él trabaja internamente fraguando la imagen de Jesucristo. Entonces, el punto es, como nosotros lo vemos, como nosotros nos damos cuenta que la tribulación no nos endurece como el resto del mundo. El sufrimiento y la tribulación, lejos de alentar algo en el corazón de la gente, más bien los vuelve hostiles. Más bien es un efecto muy, muy, muy negativo el que produce la tribulación, resentimiento, hasta odio a veces, raíces de amargura y muchas cosas. Pero en el Señor, esta tribulación, la mano de Dios, produce un efecto totalmente en sentido contrario, en el sentido de que viene a ser esta tribulación verdaderamente formativa del verdadero carácter cristiano, que es el carácter mismo de Cristo. Y como nosotros estamos viendo, y quizás hasta podamos comparar cómo era nuestra experiencia en la tribulación antes de ser cristianos, a cómo es ahora, cómo es formativa y cómo vemos, cómo descubrimos al Dios de la gloria, cómo se nos revela, cómo nos encuentra Dios a nosotros en la tribulación. De tal manera que podamos decir que lo conocemos experimentalmente, vivencialmente, y lo vemos bendiciéndonos a manos llenas, a raudales, produciendo un fruto delicioso, delicado, maravilloso, como el que Dios sabe producir en la vida. Entonces, la certeza es, si Dios está trabajando hoy conmigo, hoy con nosotros, todos los días, seguramente que seguirá trabajando con nosotros hasta el final. Y nos damos cuenta de que esta esperanza en la gloria de Dios, que es por supuesto en la manifestación misma de Cristo, y aunada a lo que tú mencionabas, hermano, en 1 de Juan 3, que seremos como Él es. Verdaderamente una gloria maravillosa, una bendición incalculable. Bueno, pues esta esperanza en el futuro se fortalece al ver cómo Dios trabaja en el presente. Trabajó ayer, trabajó antier, hoy, y ciertamente podemos estar seguros que seguirá trabajando mañana, y así todos los días, incansablemente, en ese amor infinito, hasta que finalmente nos encontremos con Él en aquella manifestación de la gloria. Pero un fuerte apoyo, hermano, es lo que sabemos. Dos cosas por lo menos sabemos. Primera, que cuando estamos, por decirlo así, en prueba, por decirlo así, ¿verdad, hermano? Por no meternos en detalle,
sabemos que Él va a dar la salida junto con la tentación. O sea, no hay incertidumbre en nosotros de qué va a pasar. Y segundo, en Romanos capítulo 8, ya lo has leído tú en otras ocasiones y Armando también, donde dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces sabemos que cualquier cosa que nos esté pasando, sigue esa cadena de la que tú estás hablando. Tribulación, paciencia, carácter probado y por último esperanza. Pero es por la que sabemos y por la actividad del Espíritu Santo en nosotros que reafirma y nos da testimonio a nosotros de que Dios está con nosotros y no tenemos ningún temor ni, digo, sufrimos la angustia porque pues también el Señor dijo cada día trae su propio afán, es decir, no somos inhumanos, pues sufrimos, padecemos, pero conocemos el resultado. El resultado es que todas las cosas nos ayudan para bien y que sabemos que Él dará junto con la tentación la salida para que podamos soportar. Por lo menos esos dos textos son un pilar fuertísimo para nosotros en cuanto a lo que nos pase. Y entonces todo lo que tú dices, pues es muy, muy privativo del cristiano, nadie más lo puede tener esto. Y tienes razón, en el que no es cristiano, produce desesperación y dureza, porque él no tiene esta esperanza. Él no sabe que Dios está tras él, porque no lo está. No lo está cuidando Dios, está a su suerte, a lo que él pueda hacer. Y entonces entra en angustia, entra en desesperación, entra en agonía, se duele, piensa que todos están contra él, y de eso puede terminar hasta en tragedia, gente que se suicida, etcétera. O gente que decide matar a los demás porque piensa que son los que están ocasionando el problema. Pero en nosotros no ocurre eso. Tú lo dijiste muy bien. Es algo subjetivo que ocurre solamente en el cristiano y que queda reforzado por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Más aparte por lo que sabemos, el conocimiento que vamos aprendiendo, lo que vamos aprendiendo de la Escritura, con lo que Pablo nos dice allá en Corintios, cuando nos dice, pues quedará junto con la tentación la salida, y aquí en Romanos 8, donde nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, y solo por citar dos textos, hermanos, pero pudiéramos citar algunos otros más. Pues en complemento a lo que tú estás diciendo, que es exactamente así es, no tengo nada que objetar a eso que estás diciendo, hermano. No sé qué opina mi hermano Armando. No, estoy plenamente de acuerdo. Creo que este sello distintivo del creyente nos permite de alguna manera tener una seguridad impresionante, porque yo recuerdo de manera personal que mi vida cambió después de Romanos 5, y lo he dicho 1000 veces, o sea, sin Romanos 5 yo no pudiera vivir. Es decir, una vida de creyente sin Romanos 5, hermanos, es imposible. El saber que hemos sido declarados justos y que esta justicia que tenemos por la medio de la fe del Señor Jesucristo produce tres cosas, lo que ustedes han dicho ya. La primera, paz con Dios. Hemos sido reconciliados, como dice Pablo, ¿no? Que él tiene el ministerio de la reconciliación. Dice, como si Dios hablara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Amén. Entonces, esta reconciliación es importante y fundamental, y sin la cual no pudiéramos vivir, hermanos. Porque esta reconciliación nos da vida, y como lo hemos dicho en otras veces, ¿no? El Señor no es ni poquitero, porque dice, yo les daré vida y además se las daré en abundancia. O sea, no se queda con nada el Señor. Entonces, en segundo lugar, dice, tenemos por esta misma fe entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Y esta entrada a la gracia, pues no ha sido otra cosa más que todo lo que hemos estado hablando a través de no sé cuántas semanas, porque a veces hemos sostenido que tenemos una visión corta de la gracia, pero sin embargo en estos programas que hemos tenido, hemos ido ampliando el panorama
de lo que ha sido la gracia del Señor en las bondades, y no solamente en las bondades, sino en los beneficios del creyente. Todo es a nuestro favor, nada hay en contra, todo es a favor del creyente. Por eso decidimos llamarles a estas charlas los sellos que Dios nos ha dado, los sellos distintivos de aquellos que han creído en Él. Y como tercer punto, la esperanza en la gloria de Dios, la esperanza en que algún día lo vamos a ver, la esperanza que de un día se va a terminar esta carne que nos atropella y nos lleva de corbata, la esperanza que tenemos en la resurrección de la vida eterna, porque además cada vez que el Señor habla de la vida eterna lo habla en presente. O sea, eso no es algo que vamos a ver escatológicamente, eso ya lo tenemos a partir de que el Señor nos dio la fe. Entonces, evidentemente tenemos una posición pues de privilegio porque pues hemos sido adoptados, hemos hecho hijos suyos, hemos sido una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, es decir, hemos recibido una cantidad de bendiciones, y que todas esas bendiciones lo único que producen en nosotros es esperanza. Y esperanza, como a veces lo decimos en nuestras pláticas, oye, ¿qué tal que nos vamos a ver allá arriba cuando estemos con el Señor? Es decir, tenemos esa esperanza que no defrauda. Y ya hay un punto que yo quisiera tocar antes de que se termine el programa, porque para mí es muy importante hacer una señalización fundamental en términos de todo esto. A lo largo de todas estas charlas bíblicas que hemos tenido, nos hemos centrado fundamentalmente en el papel que juega la palabra de Dios. Creo yo que la palabra de Dios es fundamental porque todo lo hemos sostenido a partir de lo que el Señor nos ha dado. O sea, estos misterios que el Señor ha revelado, nos los ha revelado a través de su palabra. Y sí, nos dio su Espíritu Santo para que tengamos las posibilidades de entender lo que Él nos da. Nos ha dado el Espíritu Santo para que creamos en estas cosas y tengamos la certeza. Y cada vez que habla de un misterio el Señor, habla y dice el propósito del para qué, pero todo, no sostenemos nada. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, no sostenemos nada entre nosotros que no esté soportado a través de la Escritura. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Es decir, sí, nuestro eje, nuestra guía, nuestra norma y, por así decirlo, nuestro protocolo, nuestras reglas están fundamentadas principalmente en la palabra que el Señor nos dio y nos dejó. Y me gustaría citar dos textos, hermanos, para que vean también qué pensaban los apóstoles acerca de este aspecto. Textos que tenemos muy conocidos y muy citados, porque los hemos visto muchas veces, pero podemos ver así rápidamente. Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 16. Dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Y aquí Pedro presenta un aspecto fenomenal, es decir, ¿saben qué? Nosotros fuimos testigos, así como lo dice Juan, lo que oímos, lo que sentimos, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros ojos vieron. No venimos con fábulas ni cuestiones que tengan que ver con cuestiones humanas, sino lo que nosotros vimos, eso les transmitimos. Dice el versículo 17, porque cuando recibo de Dios poder, honra y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Dice, y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. Y luego dice el versículo 19, que es el que quiero puntualizar. Dice, tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Ese es el papel de la palabra del Señor. Ese es el papel que juega tan importante la Escritura en nuestras vidas. No solamente para ellas, aquí el apóstol Pedro lo dice claramente. En otra parte, ahí mismo en Pedro, habla no solamente de la palabra profética, la más segura, que hacéis bien, dice, en estar atentos, sino ya habla de lo que Pablo ha aportado. Si gustan lo vemos, hermanos, rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice: por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerando la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos inconstantes torcerán, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, aquí vemos a un Pedro que ya ha leído a Pablo, y para él, esta palabra de Pablo también es palabra inspirada, porque él sabe perfectamente que lo que Pablo escribe y dice fue por el Espíritu Santo. Pero ahora me quiero centrar, hermanos, en Romanos capítulo 15, que es a donde iba. Es decir, todo esto de antecedente que he planteado es para que veamos Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice lo siguiente, y lo escribe Pablo, hermanos, en el mismo sentido y en el mismo tono que lo hace Pedro. Dice: porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra esperanza fue escrito. Enseñanza fue escrito, para que la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, para que la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, perdón, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Es decir, el sostén de nuestra esperanza está basado en lo que el Señor nos dejó, en lo que el Señor quiso que tuviéramos como un instrumento de enseñanza, de conocimiento, que produce en nosotros el sostén de nuestra esperanza. Ese es el punto que quería yo de alguna manera enfatizar antes de que terminara el programa, hermanos. Excelente, hermano, excelente, hermano. Es decir, el punto es... Sí, hermano. Queda de manifiesto, pues, en el tiempo presente, en el tiempo que estuvo hablando José Antonio, tiene como base estructural la Escritura. Claro. Con este pasaje de Romanos, yo no espero que a nadie le quede duda, ¿verdad? Y por supuesto, no estamos hablando del no cristiano, estamos hablando del cristiano, que para él la venida de Cristo es un hecho histórico. Digo, porque está el que no es cristiano, que es escéptico, que dice, bueno, no existió nada de eso, todo eso es mentira. Bueno, pues no estamos hablando de eso, estamos hablando del cristiano que tiene como base estructural de conocimiento, de fuente informática, de fuente de conocimiento de su Señor, pues la Escritura.
y que damos por hecho pues algunos aspectos importantes de la escritura, su inspiración, su inerrancia, etcétera, que pues son estructurales y fundamentales para el entendimiento serio, profundo de la escritura, que es exactamente lo que tú estás diciendo, que hemos estado haciendo durante todas las charlas, pues el asunto de la justificación, de la gracia, de todo lo que hemos estado viendo y hasta hoy la esperanza, todo esto lo hemos extraído precisamente de la escritura con la firme intención de que los hermanos que nos hacen favor de escucharnos pues tengan un panorama completo, seguramente muchas de estas cosas ya las sabían, pero tengan un panorama completo de lo que la escritura dice y que es formativa para nosotros los cristianos, y que ignorar esas cosas lo único que nos produce pues es una suerte de desesperación porque no sabemos qué hacer ni si estamos seguros o no, todas esas cosas que ya hemos platicado, que en la escritura hemos dicho y fundamentado son ciertas, reales y verdaderas. No sé si alguien pueda poner objeción a esto que tú leíste. Yo creo que no. Hermanos, me gusta mucho también lo que dice Pablo en Romanos 15, ahí mismo en 15, versículo 13, del papel que juega la esperanza, la conexión que hace el apóstol entre la esperanza y la necesidad de que la comunidad de creyentes sea llena de todo gozo y de toda paz en la fe. Dice Pablo en Romanos 15, 13, así el Dios de esperanza, porque notemos aquí que Dios es un Dios de la esperanza, así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense cómo se entrelaza la idea de la esperanza, la idea del gozo y con la idea de la paz. Es decir, Pablo quiere que la promesa de Dios, la palabra que es consuelo para nosotros, que produce paciencia y consolación, dice que la promesa de Dios produzca la plenitud de gozo y de paz por medio de la fe, y que ese gozo y esa paz produzcan a su vez abundancia de gracia por el poder del Espíritu Santo. O sea, el papel que juega es la esperanza, es absolutamente fundamental, y debemos pedir al Señor que Él aumente esta esperanza y pedirle de todo nuestro corazón que así sea todos los días. Y bueno, hermanos, pues no sé si hay alguna otra cosa más, ¿sí? Porque hemos llegado al término de la enseñanza de este día. Yo creo que por hoy ya ha sido suficiente información. Muy bien. Bueno, pues si salvo otra cosa que dispongan ustedes y salvo su mejor opinión, podemos leer algunos de los saludos y algunos de los comentarios que nos han llegado esta noche. Mi querido hermano Armando, ¿quieres? ¿Cómo no, hermano? Con mucho gusto. Bien, voy a leer el primero que nos llegó, fue de nuestra hermana Paloma Frau, nos da las buenas noches y las gracias por el programa nuevamente. Nuestro hermano Sergio Fernández, Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Catedral City, California. Israel Pelayo dice, excelente noche, hermanos. Nos saluda. Meno Rodríguez Cortés, buenas noches. Saludos, hermanos, desde Costa Rica. Nuestra hermana Marta López, buenas noches. Gracias por su tiempo. A usted, hermana, por estar al pendiente del programa. Nuestro hermano Sergio Fernández, bueno, dice ahí nada más 5:30 del Pacífico. No sé si me brinqué alguno, ¿no? ¿Verdad? No, nuestra hermana María Beatriz Scampini. Sí, dice nuestra hermana María Beatriz Scampini. Dice, buenas noches, amados hermanos, gracias a Dios por escuchar sus enseñanzas una vez más.
Meno Rodríguez, gracias por su gran esfuerzo de darnos estas hermosas charlas que son edificación para nuestras vidas. Es el Señor, hermano, muchas gracias, el que nos da el querer como el hacer todas estas cosas, hermanos. María Beatriz Escampine nos informa que ella está desde Pinamar, Argentina, siendo las 8:30 ya, una hora de diferencia. César Zavala Cubillán, buenas noches, saludos desde Venezuela. Un abrazo, hermanos, un abrazo para ti también, hermano. Leo Martínez, buenas noches, hermanos, abrazos, abrazo grande desde el municipio de San Francisco, estado Zulia, en Venezuela. Nuestra hermana Esther Benítez, Dios los bendiga. Gracias, hermana, muchas gracias. Nuestro hermano Norton Madrid López, bendiciones, hermanos, desde Magangué, un abrazo a la distancia. Es Colombia, ¿verdad, hermanos? Sí, ya había dicho la vez pasada. Dice, sí, ¿verdad? Dice, buenas noches, nuestro hermano Meno Rodríguez Cortés. Dice, hermanos de Esperanza. ¿Minor? Nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés dice, hermanos, la esperanza es una de las virtudes que nos dio Dios. Tenemos una esperanza de ver a Dios y estar con Él. Así será, hermano. Leo Martínez dice, hermano Jesús, parece ser que le escribe al hermano Jesús Lozada, ¿verdad? Así es. Bien. Jason Hernández, bendiciones, hermanos, desde Colombia, Magangué, Bolívar, una noche de bendición para estudiar la palabra del Señor. Amén, Señor, amén, hermano. Y luego creo que contesta ya el hermano Jesús Lozada, y dice, sí, hermano, estamos atentos al chat y a la transmisión y retransmisiones. Leo Martínez dice, ¿ha podido pasarles el mensaje que les envié a los hermanos al privado? Le pregunto esto porque no conozco el proceso. Disculpen el inconveniente que estoy ocasionando. Me gustaría recibir respuesta. El hermano dice que nos escribió al privado del Face, ¿no, hermano? Sí. ¿Pudiste verlo, hermano José Antonio? Hermano, no lo pude ver, fíjate. Bueno. Pero le contesta el hermano. Sí, le contesta el hermano Jesús Lozada. Dice, terminando el programa, con mucho gusto le atiendo, querido hermano. Y bueno, el hermano Leo agradece. Nuestro hermano Sergio Fernández dice amén a lo que se vino diciendo. Leo Martínez, hermanos, esta esperanza solo la podemos experimentar, vivir y disfrutar a través del Espíritu, y nos cambia la forma de ver y transitar esta vida de servicio y vida en la comunidad de los creyentes. Es una aportación del hermano Leo Martínez. Sigue diciendo el hermano Leo Martínez, cuando estamos en desconocimiento de esto, perdemos el rumbo, perdemos toda perspectiva, es frustrante, lo he vivido. Qué bueno, hermanos, que así sea para ustedes también. Dice, charlas bíblicas, tenemos rebote de audio, hermanos. Sí. Aquí no sé cómo está. ¿Sí? No sé si mi hermano Jesús nos favor de decirnos de quién de los tres hay este rebote. Yo lo escucho un poco en los tres, hermano. Porque sí es muy incómodo, ¿verdad?, para nuestros oyentes. Dice, oye, lo vamos a corregir. Dice María Beatriz Escampine, qué belleza esa frase, tribulación formativa. Amén, hermana. Leo Martínez, vuelve a escribir el hermano, dice, hermanos amados, todo lo que nos han compartido y enseñado es invaluable. Y se los decía en transmisiones anteriores, me ha cambiado la vida ya como creyente, porque ignoraba todas estas cosas. Quisiera aportar una
opinión muy propia y sin devaluar nada de lo que hacen. Me está dando la impresión de que estoy escuchando una prédica colonias de antes. Quizás pueda hacer una pausa, una prédica como las de antes, quizás, ¿verdad? Quizás pueda hacer una pausa para ver si hemos hecho aportes en medio de sus exposiciones. Nada más, les amo profundamente. Gracias, hermano. Yo como que no entendí muy bien el asunto. Me está dando la impresión de que estoy escuchando una prédica. Me dan la idea como de que estamos hablando los tres uno detrás de otro y no nos hemos detenido a examinar en un momento dado de la charla algún aporte de algún hermano que tenga que ver con lo que acabamos de decir. Y las dejamos hasta el final. O sea, lo que el hermano dice, que podamos prestar atención al intercambio. Sí, hermano, lo vamos a hacer con mucho gusto. Ok, sí, para estar al pendiente y cuando vayan escribiendo, podamos ir complementando con lo que ellos nos están diciendo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Exacto. Muy Si bien. alguno de nosotros dijo algo que suscita alguna pregunta, pues ese es el momento para... Correcto. Bien, yo tengo aquí en el chat hasta ese mensaje, hermano. Y dice el hermano Leo, exacto, José Antonio. Como las de antes. Es que decía colonias, ¿verdad? Claro, el hermano José Antonio ya interpretó bien el mensaje. Y da las gracias el hermano Leo Martínez. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Algo que quieran agregar más, hermanos? No, yo creo que ya por hoy fue suficiente. Yo creo que ya para la siguiente será cuestión de profundizar. Perfecto. Es decir, tendremos una tercera de Esperanza, parte 3. Bueno, eso ya nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Claro. Perfecto. Bueno, pues agradecemos muchísimo toda esta participación. Tendremos muy en cuenta el comentario de nuestro hermano Leo Martínez y voy a buscar de inmediato en el Facebook el mensaje que nos mandó. Siento mucho, disculpe, usted fue culpa mía, hermano. No pasar entre tantas ocupaciones por alto es importante. Pero de inmediato le voy a poner toda la atención. Dice que es del 3 de noviembre, ¿eh? Sí, hermano. Octubre, ¿no? Perdón, 1 de octubre. Y yo dije 3 de noviembre, efectivamente. 3 de noviembre. Lo voy a buscar de inmediato, hermano. Bueno, pues si no hay otra participación adicional de nuestros muy amados oyentes, pues vamos a despedirnos. Muy bien. Buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Les mandamos un abrazo. Fuerte abrazo, que el Señor nos prospere en todas las cosas donde pongan sus manos. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Jesús Lozada, que siempre está al pendiente de muchos aspectos del programa. Querido hermano, le agradecemos muchísimo su fina atención. Muchas gracias y buenas noches. Y a todos los que mandamos un abrazo también. Amén. Amén.